Bueno, pues empezamos ya entonces. Buenos días, gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta sesión. Como nos decía el decano, el motivo de este encuentro, bueno, pues enmarca en el diseño de uno de esos capítulos que va a tener la obra que se está desarrollando con motivo del 50 aniversario de la Facultad Padre Ossó, y una de las formas interesantes de generar conocimiento, si es que hay muchas más, es a través del diálogo, ¿no? A través de la relación, que es posiblemente lo que nutre la educación social desde su base, ¿no? La relación entre las personas y cómo esta relación transforma a las personas y también a la sociedad. Dos personas que para mí son muy queridas y además muy admiradas: Héctor Colunga, que como decía José el decano, no es una persona desconocida en esta casa y tampoco es una persona desconocida en Asturias. Héctor, eres muy conocido, afortunadamente. Para bien siempre. Antiguo director, tengo que decirlo porque antiguo director de la Fundación Mar de Niebla, que ahí es posible que aún te llore, ¿no? Pero actualmente en Nuevos Caminos colabora como consultor en los proyectos sociales de Acciona y otras organizaciones, también colabora con diferentes medios de comunicación y en el año 2015 fue galardonado con el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona. Yo siempre que tengo que estar en estos espacios les pregunto a las personas cómo quieren que se presenten. Héctor me dio así una respuesta que dije, bueno, esto hay que nutrirlo de más cosas, y entonces entré en su LinkedIn, porque también soy impertinentemente curiosa, y entonces en su LinkedIn Héctor se define como amante de los procesos de transformación e innovación social, siempre con la mirada puesta en la transferencia de conocimiento y la comunicación. Entonces, en definitiva, y como él mismo pide señalarse, es un ciudadano del mundo. Por otra parte, Óscar Martínez tampoco es desconocido en esta casa porque ha participado con nosotros en el último Congreso de Norbienestar, ha participado activamente con una ponencia, doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Educación Social, ha desarrollado su labor en el ámbito de la vivienda y de la inserción laboral. De hecho nos acaba de comentar en el desayuno sobre su último libro, que tiene que ver con cómo se acompaña en el ámbito de la vivienda, ¿no? Cómo se camina al lado de las otras personas cuando lo que nutre esa relación es el acceso a la vivienda. Actualmente profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Fundación Pere Tarrés, centro adscrito a la Universidad Ramon Llull. Dos personas, como os decía, muy queridas por mí y con las que es un lujo poder compartir este espacio. Un espacio de diálogo que se sostiene sobre 3 bloques que iremos introduciendo y que pretenden de alguna forma generar este espacio de debate, este espacio de diálogo, este espacio de reflexión que pueda ayudarnos a desentrañar esto de la educación social desde el pasado, desde el presente y sobre todo proyectado hacia el futuro. El primer bloque bueno, pues se centra un poco en las potencialidades, porque llevamos 30 años en los que la educación social es una disciplina reconocida desde el ámbito universitario en nuestro país, y también esos 30 años y el momento actual nos lleva a repensar cómo y en qué ha cambiado la acción socioeducativa en este tiempo. Por ello queremos plantear una serie de cuestiones que tenéis proyectadas y podéis ver en la pantalla, que tienen que ver con el presente de la disciplina y que se centran en las potencialidades que esta disciplina tiene, de forma que sí que os pido que vuestra mirada sea sobre las posibilidades que da la singularidad de la educación social. Preguntas que pretenden motivar el diálogo, en ningún caso cerrarlo. ¿Qué nuevas necesidades formativas emergen de las actuales estructuras de intervención? ¿Cómo se configura la innovación como una aportación real de la educación social a la transformación social? ¿Es momento de revisar las funciones atribuidas a la profesión y actualizarlas ante la cambiante realidad social? ¿Para qué la educación social en la dimensión comunitaria de la acción socioeducativa? Preguntas que guíen, que motiven, y os dejo vuestros espacios para dialogar. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por... No vamos a detenernos en este tema, pero me hace mucha ilusión estar aquí, que nos hayáis invitados, que además nos hayamos conocido aquello físicamente, que no por las redes. Y un poco para atacar estas primeras preguntas, que vamos a intentar ser un poco disciplinados con seguir ese guión, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la sociedad en la que vivimos actualmente
ha cambiado en estos 30 años. Y la idea es que las sociedades van a cambiar cada vez más rápidamente. Y esto significa que cualquier profesión va a tener que ir cambiando también para adaptarse a estos tiempos. Entonces, sería ridículo pensar que en 30 años la educación social no ha cambiado, ¿no? Yo con un aspecto que siempre reivindico es que ya tenemos que empezar a decir o a dejar de decir que la educación social es joven, porque con 30 años y más teniendo en cuenta que la educación social no empieza en el momento en que empieza a ser estudios universitarios, sino que tenemos un pasado antes de que se reconociera como estudios universitarios. Por lo tanto, la educación social ya es una profesión adulta, que necesita seguramente irse adaptando con los tiempos. Creo que la innovación tiene que ver con una mentalidad de cambio y de adaptación a lo que sucede en nuestros entornos, en las ciudades, en el mundo rural, en el mundo, en el país, y eso tiene que ver un poco con los cambios que tenemos que ir haciendo. Generalmente se asocia el tema de la innovación a las nuevas tecnologías, y creo que nuestra profesión obviamente va a tener que incorporar las nuevas tecnologías mucho más de lo que actualmente incorporamos, pero la tecnología no es solamente el elemento que nos hace innovar, aunque sí que va a ser uno de los temas seguramente principales a lo largo de los próximos años. Yo en relación a lo que está diciendo Óscar, ¿no? de la juventud o no de la disciplina, ¿no? de la educación social, yo creo que el símil es como si nos imagináramos hace muchos siglos, ¿no? que cualquier persona puede construir un puente, ¿no? Hay un río, ¿no? Y entonces en un poblado pues cualquier persona dice, venga, pues pongo troncos y hago un puente y lo podemos cruzar. Vale, efectivamente, cuando no existían los estudios, cuando no existía la ingeniería, etcétera, etcétera, pues cualquier persona podía hacer un puente, pero con el paso del tiempo se fue demostrando que si tú aplicas conocimiento y experimentación, pues vas a poder hacer mejores puentes, y así se reconoce la ingeniería como una disciplina importante, ¿no? y capital en nuestras sociedades. Pues la educación social es una ingeniería también, ¿no? Es una ingeniería que permite que nuestras sociedades realmente sean de una manera o de otra. A menos educación social probablemente tendremos sociedades más desestructuradas, más frágiles, más desiguales y más vulnerables. A más educación social tendremos sociedades más equitativas, más justas, mejor desarrolladas desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Entonces, la educación social en ese sentido lleva muchísimo tiempo como disciplina etérea perviviendo en nuestras sociedades. Lo que ha permitido estos 30 años es que vaya cogiendo esa forma académica que hace que realmente haya una mayor intencionalidad en lo que se quiere conseguir con su desarrollo, ¿no? Y creo que la mayor potencialidad que existe es creerse esto. O sea, es creerse que una persona que se forma en el ámbito de la educación social, su objetivo no es mantener lo que ya existe, sino que es cambiarlo. ¿Cambiarlo para qué? Para que haya una mejora del desarrollo social que nos rodea. ¿Qué ocurre? Que, como también decía Óscar, claro, vivimos en un mundo de altísima complejidad, ¿no? Hace años, pues cuando tú tenías que abordar la realidad de un barrio, bueno, pues los elementos que podían desestabilizar o potencializar ese barrio, pues estaban más próximos, ¿no? Eran de alguna manera más manejables. Hoy en día vivimos en un mundo tan global que hay muchos elementos que parece que no están en nuestras manos, que van a incidir de manera positiva o negativa en algo que está pasando en un barrio muy concreto, de una zona muy concreta de este país o de cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto obliga, y ahí es donde veo uno de los retos, ¿no? que tiene la educación social desde el punto de vista de qué tiene que incorporar, ¿no? para ser capaz de manejar estas ecuaciones que ya no son de primer grado. O sea, la ecuación del mundo ya no es de primer grado, ya no es despejar una incógnita. Ahora hay que despejar muchas incógnitas y eso requiere mucha más exigencia, ¿no? Y me voy un poco más allá, que no solo las tecnologías, ¿no? sino que es todo lo que tiene que ver con la comunicación. O sea, la comunicación ha evolucionado muchísimo, ha cambiado muchísimo, y un profesional de la educación social tiene que tener elementos comunicativos a su alcance y una capacidad de moverse en ellos muy potente, ¿no? Porque al final cualquier vector de este planeta es capaz de producir comunicación, por lo tanto de generar opinión, por lo tanto de incidir en el desarrollo social de cualquier contexto.
Y no puede ser que un educador o una educadora social no tenga esos elementos incorporados para poder utilizarlos como métodos, ¿no? como mecanismos, ¿no? Y hay un elemento también muy importante, que es la potencialidad. La educación social o cualquier disciplina vinculada con las ciencias sociales no puede estar al margen de la innovación, porque si no tratamos de innovar, si no tratamos de experimentar, lo que estamos presuponiendo es que ya está bien todo lo que está ocurriendo. Y la evidencia lo que nos demuestra es que no está bien todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hay un elemento clave con el que tenemos que salir después de formarnos en esto, cuando estamos ejerciendo, voy a poner una etiqueta más grande que la educación social, ¿no? Lo social, ¿no? Que es la innovación. O sea, tenemos que buscar maneras distintas de abordar las realidades, porque lo que estamos viendo es que como lo estamos haciendo hasta ahora, pues no está produciendo cambios significativos, ¿no? Entonces, para mí la gran potencialidad de la educación social es creerse lo que realmente es, que es una herramienta de transformación social. Siguiendo un poco el hilo de estas incógnitas, ¿no? Que tú, es decir, la complejidad de las sociedades en este momento tiene como ejos muchas incógnitas. Estas incógnitas las están resolviendo muchas otras profesiones, pero es verdad que en estos momentos tenemos que ser ya valientes, en el sentido que desde la educación social creo que tenemos capacidad como para resolver muchas de estas incógnitas, o por lo menos acompañar en el proceso de resolución de esas incógnitas. Es decir, nuestra adultez en este momento como profesión nos permite hablar de economía, nos permite hablar de cómo vamos a construir las ciudades, nos permite hablar de políticas públicas, más que nada porque todos estos ámbitos, es decir, la economía, ¿quién la va a resolver? ¿Los economistas? Pues vamos a tener un problema, seguramente, porque seguramente como se resuelva únicamente desde la disciplina de la economía, no nos va a ser nada beneficioso con el objetivo que tenemos como profesión. Y además tenemos que formarnos para poder formar un diálogo con esos economistas, ¿de acuerdo? Hasta hace poco seguramente no nos atreveríamos, porque todavía íbamos con la cabeza un poco así cabizbaja de que somos una profesión joven, pero ahora tenemos que empezar a hacer nuestro propio relato sobre las políticas públicas, sobre la economía, sobre el diseño de las ciudades, sobre todo porque si no, ese relato lo va a hacer otra persona. Cuando hablamos de políticas públicas, no hablamos estrictamente de las políticas de partido, dijésemos, de la política de partido, sino de la política real, en profundidad, ¿no? Creo que en estos momentos ya hay un buen bagaje de educadoras y educadores sociales que en los últimos años están ejerciendo como políticos, y seguramente lo hacen más como educadores que no como políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de ser una conexión con la política profesional, debemos aportar nuestra mirada, porque de lo contrario todas estas cuestiones de las que hablaba, todas estas incógnitas, las van a resolver únicamente los políticos profesionales, y seguramente esto puede salir bien, pero también puede salir mal. Y entonces tenemos que tener esa valentía, yo creo, y tenemos ahora el conocimiento y el bagaje como profesión para llevarlo a cabo. Yo, si tuviera que apuntar también algunas cuestiones concretas donde la educación social tiene que empezar a incidir, muchas ya las he dicho, en la economía, en la construcción de las ciudades, y esto tiene que ver en la construcción incluso física. Nosotros tenemos algo que decir, no es lo mismo una ciudad llena de edificios donde además se priorizan los coches, a una ciudad donde se retiran los coches y se hacen islas con sitios para sentarse, con sitios para hablar, con sitios donde encontrarse con la gente. Nosotros como profesionales tenemos muchas cosas que decir sobre estas cuestiones, porque si no, lo van a decir otros, además, y seguramente esos otros no van a tener en cuenta nuestra
visión concreta, ¿no? Algunas cosas concretas en que la educación social tiene que incidir más. Para mí, lo he dicho antes, políticas públicas. En la salud comunitaria, por ejemplo, el ámbito de la salud no ha sido uno de los ámbitos en que ha incidido más la educación social, y creo que pues seguramente la pandemia nos ha dado muchas pistas de que la salud no solamente la tienen que decir los médicos o los enfermeros, sino que nosotros también tenemos mucho que aprender, pero también tenemos mucho que aportar a la salud comunitaria. Otras cuestiones en las que tendremos que profundizar, y que en esto ya nos hemos ido especializando, pero nos tenemos que posicionar todavía más, es en concreto en la salud mental, porque esto va a ser un eje transversal a cualquiera de los ámbitos a los cuales os dediquéis. Esto en las universidades ya se han puesto mucho, pero creo que va a ser un aspecto a todavía profundizar mucho más. Habrá cuestiones en las que tenemos todavía que aprender más, y creo que vamos a tener que poner el foco con mucha más profundidad, y quizás en otro de los bloques hablaremos más, que es con la gestión de los conflictos éticos, porque va a ser, dentro de esta ingeniería que supone la educación social, los conflictos éticos no se resuelven por intuición. Y por último, uno de los aspectos que al menos en mi ámbito académico estamos desarrollando cada vez más, también es el ámbito espiritual, y el ámbito espiritual visto más allá de la religión, sino del trabajo que tenemos que construir con las personas a las cuales atendemos para hablar del sentido de la vida, porque al fin y al cabo seguramente una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cuál es el sentido de la vida de las personas a las cuales atendemos. Yo, por tirar de lo que dijiste de la incidencia, sobre todo en la construcción de las políticas, ¿no? Porque creo que esto le pasó le pasó y le sigue pasando al ámbito sanitario, ¿no? El ámbito sanitario se le ve desde dos lógicas: desde la lógica de la atención a la urgencia, ¿no? Y entonces podemos tener una mirada como más de hospitalaria, desde el punto de vista de necesitamos cirujanas, necesitamos hospitales muy grandes con las mejores tecnologías, etcétera, etcétera, o desde el ámbito de la atención primaria, ¿no? Siempre ha habido como esta dualidad, ¿no? en el ámbito sanitario. Los profesionales del ámbito sanitario todos reconocen la atención primaria, ¿no? Que ahí es donde está recogida la salud familiar y comunitaria, como el ámbito más importante, porque realmente es el ámbito preventivo, es el ámbito que permite que realmente una sociedad no tenga picos de urgencias, ¿no? Pero todos los recursos al final, ¿a dónde van? ¿No? Pues van al ámbito hospitalario, ¿no? Pues en la educación social hay que intentar tener esta mirada, intentar aprender de lo que en otros ámbitos pues, no han sido capaces de reconducir con el paso de los años, ¿no? Puede ser más fácil desde un punto de vista de reconocimiento del desarrollo de la disciplina poner la mirada en aquellas situaciones de altísima desprotección, ¿no? Porque hay que intervenir sí o sí, ¿no? Porque hay una obligación, etcétera, etcétera. Y entonces lo que siempre va a acabar ocurriendo es que siempre vamos a tener situaciones de altísima desigualdad sobre las que intervenir, ¿vale? Entonces nuestra incidencia en la construcción de esas políticas siempre van a estar orientadas a cuestiones paliativas, ¿vale? Y la potencialidad más fuerte que tiene la educación social precisamente es virar hacia esa lógica más prevencionista. ¿Eso qué requiere? Requiere de entender el alcance de la disciplina, como decía Óscar, desde una perspectiva universalizadora. Yo, como desde la educación social, no intervengo con ese niño o esa niña que está en una altísima situación de desigualdad, intervengo con toda la sociedad. Lo que pasa es que requiero de distintas estrategias y distintos métodos para poder tanto atender el cuidado de ese niño o esa niña, como trabajar el desarrollo de la sensibilidad y de las políticas que tienen que rodear a toda esa sociedad para que esa situación que está viendo ese niño o esa niña no se reproduzca o no vuelva a ocurrir, ¿vale? Porque al final esto es una cuestión también de gestión de recursos, ¿no? O sea, no puedo estar constantemente invirtiendo en situaciones de desprotección, no por una cuestión económica, sino por una cuestión social también, porque el daño que causa el no tener mecanismos de prevención es más irreparable que si invirtiéramos realmente en los mecanismos de prevención. ¿Esto por qué doy este rodeo? Para llegar a lo primero que dijo Bea, ¿no? De que el conocimiento se genera a través del diálogo, y la educación social es un mecanismo de empoderamiento hacia la sociedad
a través del diálogo, pero no del diálogo del educador o la educadora social con la sociedad, sino el educador o la educadora social como puente que favorece el diálogo entre las diversidades existentes en una misma sociedad. ¿Y eso qué hace? Genera el punto de partida necesario para poder hacer toda esa incidencia dentro de las políticas, porque gran parte de las políticas no reconocen la realidad que viven muchas personas, porque esas personas no tienen la capacidad de hacer llegar su voz y su realidad a esos escenarios donde se deciden cómo se construyen las políticas. ¿Y cuántas disciplinas pueden realmente ayudar a que esas voces lleguen? Yo veo pocas. En cambio veo a la educación social como una disciplina que precisamente uno de sus principales pilares tendría que ser ese. Y eso no somos muy conscientes de esa potencialidad que tiene. Quiero decir, porque aquí hay un factor de riesgo que luego entraremos en ello, ¿no? Quiero decir, por el hecho de promover una disciplina, ¿qué cogemos? ¿El camino más corto o el camino más largo? El camino más corto nos puede dar un resultado más inmediato, pero a lo mejor nos deja un dibujo de desarrollo que luego es mucho más complejo de poder reconstruir, ¿eh? Para un poco finalizar, lo que se explica Héctor creo que va a ser una de las claves. El sistema actual cada vez es más duro y solamente nos vamos a poder enfrentar al sistema capitalista actual si lo hacemos desde lo comunitario, y ese va a ser el eje transformador en el que además tenemos más posibilidad incluso de desaparecer, que sería el objetivo final. Creo que para cualquier educadora o educador social el objetivo final es desaparecer, y eso lo vamos a poder llevar a cabo si todos los proyectos tienen un eje transformador desde lo comunitario, porque defender la educación, defender la vivienda, defender la salud, solamente lo vamos a poder hacer si conseguimos hacerlo desde lo comunitario. Recojo 3 ideas: la educación social como herramienta para la transformación social, sin complejos, con las mismas posibilidades de aportar que otras disciplinas, que integra diferentes elementos y que aporta información relevante para el diseño de políticas públicas, trabajando siempre desde una perspectiva preventiva. Y en cuanto a lo que nos dice a los que nos dedicamos a formar a futuros profesionales de la educación social, es que prestemos más atención a todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el fomento de la creatividad y la innovación, porque también si el eje transformador tiene que ser el trabajo desde la perspectiva comunitaria, bueno, pues a esto tenemos que meterle muchas horas en nuestros planes de estudios. Pasamos, si os parece, al siguiente bloque, que tiene que ver, en este caso, con las contradicciones, porque es verdad que 30 años, me quedé con la gana de preguntaros, 30 años, pero ¿somos adultos maduros o todavía estamos en esos 30 años en los que la adultez, ¿no?, todavía roza la adolescencia? Bueno, pues un poco en esos 30 años es verdad que ha habido muchas potencialidades, pero que tampoco han estado carentes de dificultades, de controversias y de contradicciones, ¿no? Bueno, pues la educación social no siempre ha encontrado un camino fácil para integrarse en la acción socioeducativa desde el encuentro con otras disciplinas que ya estaban presentes, y da la sensación de que en ocasiones bueno, pues existe una relación más conflictiva que dialogante, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabría plantearnos, sí, la tengo ahí, la idea de la profesionalización se ha convertido en una ventaja o en una carga para la acción socioeducativa. ¿Qué supone ser un profesional de la educación social? ¿O qué elementos diferenciadores debe tener la ética de esta profesión? Pero también es verdad que la participación, sobre todo la de las personas que están siendo más excluidas en todos los ámbitos de desarrollo de la ciudadanía, sigue siendo una de las grandes prioridades que parece que todavía no estamos dándole respuesta. Por tanto, se fomenta la auténtica participación desde los proyectos que se lideran desde la educación social. El que las personas participen activamente posibilita o limita la acción socioeducativa. Este es un melón guapo. Venga, empiezo yo. Este es un melón guapo. A ver, aquí varias cosas, ¿eh? Y bueno, vamos hablando y vamos a ver si somos capaces de poner orden. Yo, que hablo más desde una posición más ajena, ¿vale? Veo
veo la premura, ¿no? Pero ¿cómo explicarlo? A ver, cuando tú tienes una expectativa, ¿no? Y tú te creas un imaginario y ese imaginario no se cumple, es lógico que tengas una sensación de decir, cago en mi máquina, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, ¿el relato cuál es? ¿No? Pues se crean los estudios, ¿no? Entonces la gente estudia educación social y entonces en el imaginario, pues ahí la lógica que dice, bueno, yo estudio educación social, entonces va a haber puestos de educador o educadora social que me van a dar la oportunidad de ejercer la profesión en la que yo me he formado, ¿vale? Esto es el relato clásico y típico de cualquier disciplina, ¿no? Yo estudio medicina, ¿no? Plus, o estudio ingeniería, plus, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí hay un grave problema, ¿no? El primero de ellos es que, ¿qué va primero, la profesión o la disciplina? Yo lanzo dilemas, más que soluciones. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de generar un reconocimiento de la disciplina, ¿no? De que la educación social tiene la envergadura suficiente, que es una disciplina que tienen que amar, ¿no? y proteger mucha gente, etcétera, etcétera, es muy difícil que se dé el desarrollo profesional suficiente como para que, por ejemplo, las administraciones rompan con esa lógica de creer que no se necesitan educadores o educadoras sociales, ¿no? Entonces, en algunos sitios hay esa dicotomía, ¿no? De poner por delante el discurso del profesional, que no deja de ser una carga individual, ¿no? Muchas veces vinculada, y esto hablo sin tapujos, quiero decir, muchas veces vinculadas por la carga de los colegios profesionales que juegan el papel que tienen que jugar, pero claro, si nadie está cuidando la disciplina, o sea, si nadie está desde la academia y desde la praxis cuidando la disciplina, poniéndola en valor y haciendo que es como en Madrid, ¿no? Es muy mítico en los años 80, ¿no? Los carteles en Vallecas de más educadores y menos policía, ¿no? Ese cartel era la mejor campaña publicitaria para una disciplina como la educación social, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estaba pidiendo la gente, porque la gente estaba reconociendo que ante una propuesta de modelo de desarrollo social en el que está lo prohibitivo, lo punitivo, pues hay una alternativa que es lo educativo, el acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que recoger esa narrativa, ¿no? Hay que coger esa narrativa de defender la educación social como una disciplina que realmente es necesaria, ¿vale? Y aquí es donde entra otra dicotomía, otra contradicción, que no es solo una contradicción de la educación social, es una educación de muchas disciplinas, que es, por encima del profesional, están los proyectos. Yo porque ponga 5 profesionales en un centro educativo, vamos a ir al ámbito de la educación formal, ¿vale? Yo contrato 5 maestros o maestras en un centro educativo, 5 maestros o maestras no me crean un proceso educativo, me lo crean si esos maestros o maestras crean un proyecto educativo y lo crean de tal manera que indistintamente de que esos 5 maestros o maestras cambien, el proyecto prevalece y continúa. Y esto en disciplinas sociales es todavía más significativo y más importante. ¿Por qué? Porque lo dijo antes Óscar, ¿no? O sea, al final, el cometido que tú tienes cuando entras en un proceso de transformación, ¿vale? Es que al final no seas necesario como elemento que dinamiza todo ese proceso de transformación. Por lo tanto, los proyectos son muy importantes. Entonces, la reivindicación de la profesión tiene que estar asociada a una reivindicación de la disciplina, pero también una reivindicación de los recursos suficientes para poder desarrollar proyectos que conecten con esa disciplina. Porque si conseguimos esa ecuación, el resultado es clarísimo. ¿A quién necesito para desarrollar un proyecto un proyecto que se basa en la educación social, que conecta con políticas que tienen en cuenta la mirada de la educación social? A educadores o educadoras sociales. Es clave. Claro, este camino es más largo, que es a lo que me refería en el cierre del bloque anterior. Este camino es más complejo, porque este camino requiere de muchas estrategias y requiere de mucho diálogo y requiere de mucho vertebrar lo que es todo lo que sería el corpus académico de lo que es no solo la educación social en su concepción más global, sino también adaptado a cada realidad territorial, cada realidad regional, que es muy distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde está una de las grandes contradicciones, que es la prisa, ¿no?, por hacer que esto realmente sea algo que trasciende y que va mucho más allá de quienes podamos o puedan estar haciendo la incidencia en cada momento concreto histórico, ¿no? Así un poco como primera reflexión, porque a mí es algo que
que me ha tocado mucho, ¿no? O sea, quiero decir, en diálogo con profesionales de la educación social, ¿no? Desde el punto de vista de las comparativas. No es que la medicina, no es que tal, ya lo sé, hay razón, pero a lo mejor tenemos que pensar estratégicamente de otra manera, si realmente queremos generar un cambio. En este sentido, la educación social muchas veces ha sido representada por las instituciones que contratan educadoras y educadores sociales. Entonces, creo que en este sentido... Y que mal contratan en muchas ocasiones. En la mayoría de los casos, de hecho. Y el relato de la profesión seguramente tampoco tenemos que dejar que en un porcentaje muy elevado lo hagan esas instituciones que desarrollan su labor de forma adecuada, pero que nosotros debemos incidir mucho más sobre este relato. ¿Esto qué tiene que ver? Para mí una de las claves, y lo hemos dicho varias veces, es la cuestión esta del deber de desaparecer. Pero para desaparecer, realmente hay que hacer un plan. Y hay que hacer un plan con unas fechas determinadas. ¿Qué ocurre? Que en algunos momentos vamos a estar contratados por unos engranajes que no tienen del todo claro que debamos desaparecer. Pero si vosotros vais al osteópata, al fisio, al psicólogo y tenéis la sensación de que os está alargando el proceso aunque ya no fuera necesario, ¿qué pensaríais? Adivino casi lo que estáis pensando, ¿no? Por lo menos poca credibilidad, ¿no? O en algún momento sí que os puede decir, pues en estos momentos tenéis que venir mucho menos, o podemos distanciar las visitas mucho más, porque lo que espera uno de un profesional es que le sea honesto y que haya hecho un plan para que tú realmente puedas acabar siendo autónomo. Pero para eso hay que planificar y diseñar desde ese eje de la transformación que supone la verdadera autonomía. Es verdad que esto no quiere decir que desafortunadamente algunos proyectos van a tener que ser espacios duraderos por los que vayan pasando las personas a las cuales acompañemos, ¿de acuerdo? Porque hay gente que tiene una situación psicológica o tiene un dolor de espalda crónico que le va a suponer que tenga que pasar por el psicólogo o la psicóloga o el fisioterapeuta o el osteópata y tenga que hacerlo de manera permanente. Pero creo que, y volviendo a aquella parte de la ética, vamos a tener que conseguir generar cierto equilibrio entre esta honestidad y la necesidad de mantener los proyectos o instituciones que nos van a contratar, ¿no? Creo que estamos ya iniciando cierto camino, además, de rigor en estos aspectos, en el cual evaluamos mucho más. Es verdad que no siempre la evaluación didáctica o socioeducativa tiene que ver con la evaluación, vamos a llamarle política, con los datos que nos van a pedir los políticos sobre tu proyecto, no siempre van a cuadrar con los que nosotros consideremos absolutamente necesarios. Esto creo que, es decir, si haces un proyecto de inserción laboral, la administración te va a pedir cuánta gente ha encontrado trabajo. ¿Y tú qué vas a pensar? Ya, pero es que lo importante no es solamente que encuentre trabajo, sino que lo encuentre estable, que lo encuentre de calidad y que además haya desarrollado una autonomía suficiente como para que si en un momento dado se queda sin trabajo esa persona, de forma autónoma pueda conseguir otro, ¿no? Creo que la introducción, por ejemplo, de la investigación también es uno de los caballos de batalla actuales en nuestra disciplina. Porque nuestra disciplina no solamente es intuición, y esto hay otras profesiones que lo tienen bastante claro, ¿no? Para mí un referente de organización, y que hago muchas veces este símil, de hecho cuando estaba en el Consejo de Gobierno del Colegio de Educadores, hice mucho hincapié en acercarnos y conocer
al sindicato de llogateras, el sindicato de inquilinos en Barcelona. ¿Por qué? Porque son un espacio con impacto social, con propuesta comunitaria, con rigor científico, con investigación, con objetivo común, con impacto personal y una organización con valores democráticos, además de generadores de autonomía, porque la gente cuando acude al sindicato se va con unas herramientas para poder desarrollarse, ¿no? Siempre me ha parecido una organización a la que tenemos que acercarnos, no está concebida como un proyecto de educación social, pero creo que tiene todos los ingredientes, y especialmente cuando introduce la ciencia, los datos, para poder dar respuesta incluso a cuando los poderes políticos nos pidan algunos datos y poder decir, ya, pero es que hay otros más importantes, ¿no? Y creo que también esto va a ser una evolución importante. Allá ese punto yo creo, desde el punto de vista más operativo del día a día, la mayor contradicción de la educación social, ¿no? Que es el conflicto de intereses, ¿no? El conflicto de intereses vinculado con la intencionalidad de quien contrata, ¿no? Realmente. Y a mí siempre me gusta decir una cosa, ¿no? Evidentemente a ti te contrata alguien en un proyecto, te contrata una administración y te contrata para un cometido, para un objetivo, ¿no? Igual que cuando contratan a un médico o una médica, ¿vale? Los contratan con un objetivo. Pero más allá del objetivo que pueda tener quien te contrata, que puede ser más legítimo, menos legítimo, más puro, menos puro, más de apariencia que de fondo, ¿no? Porque a lo mejor pues te dice, no, mira, muchas veces la oportunidad surge porque hay un conflicto muy grande, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues para alabarme públicamente, pues voy a contratar profesionales, ¿no? Que van a intervenir en este territorio, pero a lo mejor no hay realmente una intencionalidad de que ahí se produzca una verdadera transformación, ¿no? Simplemente es una cuestión de decir, estoy buscando soluciones, ¿vale? Y bueno, al final la intencionalidad de quien te contrata es la que sea, pero si realmente te haces valer desde el punto de vista de la disciplina, es como al médico lo pueden contratar porque hay una presión pública de que se necesitan más médicos y médicas, no porque realmente crea que hay que invertir en que haya más médicos y médicas en la atención primaria. Y el médico o la médica tiene la capacidad o el poder de ejercer con honestidad el desempeño de su profesión. Pero para eso hay que tener claro cuál es el cometido para lo que tú estás ahí, ¿no? Y eso es muy, muy complejo, ¿no? Y si introducimos la variable, una de las variables que ponías ahí, ¿no? Que es la participación, pues más complejo todavía. Porque al final, para mí, una de las grandes claves es esta, ¿no? Es decir, un educador o una educadora social no es alguien que soluciona un problema, es alguien que soluciona un problema de una manera concreta. Porque yo, si estoy buscando solucionar el problema de manera eficaz, pues a lo mejor contrato a 15 guardias civiles y soluciono un problema. Y he sido súper eficaz. Pero yo no quiero eso, yo quiero hacerlo de una manera concreta. Y entonces aquí es donde está el salto cuántico, y es que la educación social como disciplina se seguirá haciendo valer cuando entendamos que no solo hace un abordaje de las realidades individuales, sino de las realidades colectivas y comunitarias. Si yo en el ejercicio de mi profesión, en el marco de un proyecto conectado con una política, no estoy teniendo en cuenta todo el trabajo que hay que hacer desde la lógica también colectiva y comunitaria, no estoy ejerciendo con honestidad mi profesión. Y esto es una contradicción, porque probablemente quien me haya contratado no me esté pidiendo esta lógica colectiva y comunitaria. Pero yo como profesional debo saber que eso tengo que hacerlo. Y un poco para cerrar con esta cuestión que me parece súper importante, muy básica, y relacionado con las contradicciones, ¿no? Para mí una de las mayores contradicciones y en las que vamos a tener que continuar haciendo mucho hincapié es la cuestión de la humildad profesional, pero sobre todo de la cuestión de la humildad como personas. Porque si hay algo que he repetido yo a mis estudiantes más de 1000 veces, es que lo primero que tenemos que reconocer como profesionales es que todo lo que le sucede a la persona a la cual atendemos, todo, absolutamente todo lo que le sucede a él,
en mayor o menor medida, también nos sucede a nosotros. Y creo que eso es un acto de reconocimiento al otro como persona, y no como sujeto en el que tenemos que intervenir, o un número, o un... Creo que eso es muy importante, y esto tiene que ver con la mirada horizontal, que muchas veces nuestro contexto no nos va a facilitar. A mí lo de la distancia interpersonal me genera, bueno, muchas inquietudes, ¿no? Ya sé que quizás a lo mejor hay por aquí profesorado que haya hecho mucho hincapié en esto y que es una cosa súper básica, y a mí me genera mucha inquietud, ¿no? Tal vez porque a lo largo del tiempo creo que si he madurado un poco a nivel profesional, creo que ha sido sobre todo desde ese punto de vista, en reconocer al otro como persona y en reconocer que todo lo que le sucede a él también me sucede a mí. Recogiendo, tenemos que determinar si va antes la profesión o la disciplina, y para ello pues también tenemos que ver si priorizamos proyectos por delante de personas, si priorizamos determinados estilos de financiación. Hay que planificar la presencia y la ausencia de los proyectos de educación social de forma que estos proyectos sean transformadores. Investigar es nuestro caballo de batalla, decíais, ¿verdad? Una frase que has comentado que a mí me resuena mucho. Bueno, la profesión no solo es intuición, ¿no? Sino que de alguna forma la ciencia tiene que ser una respuesta al objetivo de la intervención, pero también al objetivo del financiador, de forma directa o de forma alternativa. Y la educación social tiene que hacer abordajes de las realidades individuales, pero desde luego de las colectivas y las comunitarias. Pasamos al último bloque. Os diría que no pretendo ser cursi, pero lo soy, por lo tanto pretendo ser cursi, ¿no? Y nos dice Galeano, a mí me gusta recordar, ¿no?, cuando dice que hay algunos fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirar sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La educación social debe de alguna forma arder la vida, los profesionales debéis arder la vida con tantas ganas que quien se acerque se encienda, porque solo desde el fuego se genera, solo desde el fuego de la relación, decíamos antes, ¿no?, se genera el cambio. Entonces, como en esta facultad, como de fuego sabemos mucho, pues sería necesario plantearse, ¿no?, cómo va a proyectarse la educación social, cómo va a seguir transformando la realidad durante los próximos 30 años. Entonces, hablamos de esperanzas, cosas que os planteo, ya sé que son temitas, como dice Héctor, que son melones, pero de la inclusión a la transformación social, y ese camino, ¿cómo se hace?, ¿no? Porque mucha transformación, estamos hablando, mucha transformación, sí, pero ¿cómo lo hacemos, ese camino? ¿Qué se aporta desde la educación social, ¿no?, a ese tránsito? En ese sentido, en Asturias, por ejemplo, nos puedes hablar de la experiencia en Cataluña, que es distinta, pero en Asturias la presencia de educadoras sociales en espacios tan importantes como la escuela o como los recursos de personas mayores aún no está regulada. ¿Es una necesidad real? ¿Es posible regular esta presencia a corto plazo? ¿Hacia dónde debería virar entonces la formación de los futuros profesionales de la educación social? ¿Y cómo se pueden establecer vínculos sólidos entre el mundo profesional y el mundo académico? Vamos, yo tengo clarísimo que las necesidades actuales en las escuelas son de mucha complejidad. Basta con hablar con cualquier profesor o profesora. Y además la escuela, si quiere dejar de estar anclada a un modelo escolar donde se enseñan las matemáticas y la lengua, ¿no?, que son muy importantes, pero no son las únicas cuestiones que van asociadas a las escuelas, ¿no? Entonces, el cambio y el viraje ha sido tan importante, de nuevo, ¿no?, seguramente la cuestión de la pandemia puso muy en jaque al sistema escolar tradicional, al menos
la experiencia que yo tengo en mi entorno es que las escuelas se volvían locas intentando atender lo social, porque era mucho más importante. Y esto era una cuestión, unas necesidades que ya pasaban antes de la pandemia, solo que la pandemia, como todos sabemos, ha hecho realzar muchas de estas necesidades. El profesorado no da abasto con todas las necesidades sociales, por lo tanto hay que incluir una figura profesional que pueda dijésemos, desarrollar proyectos que tengan que ver con la atención a la diversidad, que tengan que ver con el sentido de la vida, porque las matemáticas y la lengua es una cuestión importante, y es importante que tengamos orientadores laborales, pero y sobre el sentido de la vida, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de este tema, ¿no? Que puede ser una cuestión primordial para resolver muchas cuestiones que tienen que ver incluso con la salud mental, porque la salud mental tiene que ver muchas veces también con el sentido de la vida, con no haberlo construido, con no tener una esperanza, ¿no? Y aquí tiene que haber un profesional que sepa conectar muchas de las dimensiones de la persona, ¿no? La escuela además debe ser de gestión comunitaria, con una intencionalidad en el programa de conexión con el entorno. Y para esto es verdad que nuestra profesión nos han entrenado o podemos adaptarnos muy bien a ese tipo de cometido, ¿no? La escuela es gestión emocional, la escuela es cuidado de la salud y no necesariamente únicamente desde lo médico, ¿no? La escuela debe ser generadora de vidas con sentido y creo que acompañar a encontrar el sentido tampoco es una intuición y se puede hacer desde un marco que nuestra profesión creo que está preparada para hacerlo. Yo aquí en este capítulo de esperanza, ¿no? Conecto mucho con las potencialidades del principio e incluso con las contradicciones, ¿no? A veces las contradicciones son generadoras de crisis, ¿no? Y las crisis se convierten en oportunidades si se saben enfocar bien, ¿no? Creo que la pandemia y el estado, como decía Óscar, prepandémico, a quienes estábamos ya en las trincheritas, ¿no? En esas pequeñas hogueras que va viendo por ahí de lo social, ya sabíamos que las cosas no estaban bien, o sea, quiero decir, lo sabíamos. Lo que hizo la pandemia es generar un matriz temporal en el cual mucha más gente se dio cuenta que las cosas no estaban bien. Y digo un matriz, ¿vale? Porque fue una burbuja temporal. Íbamos a salir mejores y estamos saliendo muy mejores, o sea, está clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la esperanza que hay es que si algo tenemos que ser capaces de aprender en todo esto, y yo creo que desde una lógica global sí que hay cantos de sirena sobre todo esto, es que hay que reprogramar cosas. O sea, el sistema educativo hay que reprogramarlo, porque si no reprogramamos el sistema educativo seguirá siendo ese tiempo escolar en el cual, ¿no?, se tiene que hacer un aprendizaje de unos currículos muy específicos, bla, bla, y seguirá siendo un embudo en el que entra gente se cae y solo acaban unos cuantos siguiendo el patrón preestablecido, ¿no?, lo que sería lo socialmente aceptado. Y eso no funciona. ¿Por qué? Por todo lo que genera fuera del embudo. Sí, genera una sociedad pequeña que vive bien, pero genera una gran parte de la sociedad que no vive bien, ¿no? Entonces ahí se necesita reprogramar la salud, se necesita reprogramar muchas cosas. Y ahí es donde la educación social puede entrar. ¿Por qué? Porque primero, para hacer toda esta reprogramación, y una de las cosas que creo que hemos aprendido, y ahora os diré por qué creo que lo hemos aprendido, es precisamente por el enfoque comunitario. O sea, hemos organizado nuestro mundo desde una lógica muy sectorizada, ¿no?, muy fragmentada, muy fordiano, ¿no?, todo, yo me encargo de esto, estas son mis competencias, yo me encargo de esta parcelita, este otro se encarga de esta otra parcelita, ¿no?, y ahí no hay conexión, ¿no?, no hay intersectorialidad en lo que se está haciendo. Y precisamente disciplinas como la educación social lo que deben ayudar
y donde está su mayor esperanza, es que sí que van a poder ser los vertebradores de todo esto, porque si alguien puede coger la bandera de lo comunitario, desde un punto de vista académico y desde un punto de vista de la praxis, ¿no?, y desde la lógica del desarrollo profesional, es la educación social. Hace 30 años esto estaba en manos de figuras que contrataban los ayuntamientos en los barrios, que eran animadores y animadoras socioculturales, especie en vías de peligro de extinción en los barrios, que no han sido repuestas por las figuras de educación social, simplemente han sido extinguidas. Y esos eran los que hacían estos elementos de construcción comunitaria. ¿Por qué digo que esto es una esperanza? Porque en mis recientes experiencias, una de las cosas que más me ha estado sorprendiendo es que en el ámbito de la empresa, se está hablando mucho más de transformación comunitaria que en el ámbito de las ONGs. Y esto es algo que me ha dejado un poco como descolocado. Y me ha dejado descolocado hasta desde una perspectiva de mala leche. Como diciendo, ostras, llevamos años incidiendo, queriendo construir un relato de la transformación comunitaria, de que lo que hacemos tiene que favorecer cambio y transformación, y las empresas se lo están planteando a tal nivel que se está construyendo una taxonomía social a nivel europeo para obligar a las empresas que lo que hagan en cualquier sitio genere cambio y transformación social. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha esperanza, porque si el sector económico está viendo que eso va a ser un camino ineludible, quiere decir que va a ocurrir. ¿Que hay que estar preparados? Hay que estar preparados para que la narrativa de lo que vaya a ocurrir conecte con un enfoque de derechos, conecte con un enfoque transformador realmente, que no sea simplemente marketing visual, que no sea lavados de cara de empresas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque detrás de ello irán las administraciones, evidentemente. Porque las administraciones a día de hoy, aunque no tengan gran poder a nivel global, ¿vale?, a nivel de estados, son los que más PIB mueven, por lo tanto tienen la capacidad de, con su contratación, incidir en cómo se desarrollan cosas dentro de sus países. Entonces ahí hay un elemento de esperanza muy alto, lo que pasa que hay que estar preparados para poder dar respuesta a todo eso, ¿no? Y dar una respuesta. Esto es como cuando se habla de la renta básica. La renta básica universal llegará por un principio de paz social para que no haya grandes revueltas, se produzca una pequeña redistribución, o por un enfoque de derechos, ¿no?, de ciudadanía. En el relato va a estar la batalla, el hecho va a ocurrir. Por abrir la cuestión de la relación o de la vinculación de la universidad con el mundo profesional. Es verdad que la estructura universitaria, creo que no descubro nada, hace muy compleja esta relación. O sea, actualmente trabajar en la universidad, ser universitario, te pide una serie de cosas que en muchos casos se hace muy complejo de relacionarte con el mundo profesional. De hecho, poder ejercer, al menos en mi caso, en un momento dado tuve que decidir dejar la intervención directa porque era imposible seguir el ritmo que la universidad te pide, ¿no? Generar investigación, un tipo de investigación determinada además, que cuadre con las revistas científicas que se supone que son las importantes para que luego te puedas acreditar y luego puedas tener sexenios y no sé qué. Entonces es tan complejo que en muchos casos necesitas de mucho tiempo de maduración para conseguir que tenga sentido en la profesión. Y creo que aquí las universidades van a tener que tener mucha cintura para poder incorporar la dimensión profesional dentro de las universidades con alguna fórmula, porque si no va a ser muy complejo. Es verdad que también, desde un punto de vista más optimista, se abren muchas posibilidades si entramos en diálogo las universidades con el mundo profesional, porque se abre esa posibilidad de incidir en la investigación en las mismas organizaciones. La universidad, vamos a decirlo de alguna manera, necesita esa investigación, y las organizaciones necesitan también de esa investigación para poder rendir cuentas de manera rigurosa de lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que el paso que ahora nos espera es encontrar espacios intermedios
donde la investigación tenga sentido y que no únicamente sea una investigación para poder publicar un paper, que esto, dijésemos, tiene siempre esa tentación de hacer investigación sin sentido, pero que sea rápida y efectiva para la publicación. Y claro, eso pierde sentido personal, profesional. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad que el sistema nos puede llegar a generar, ¿no? Que es el poder rendir cuentas desde el rigor. Yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Realmente ese reconectar con lo que es la universidad desde la lógica académica, ¿no? Academia, y lo que es la praxis, ¿no? Lo que es el trabajo en la trinchera, la realidad social existente, no es que sea algo que está ocurriendo, no es que sea algo necesario, es que es algo que tiene que ser impepinable, ¿no? Porque al final, claro, vivimos un mundo tan rápido que es muy difícil que personas que están cursando estudios de educación social puedan acumular experiencias fuera de lo que es el ámbito académico que les vayan reforzando su desarrollo, ¿no?, de conocimiento. Esto muchas veces, cuando ocurría esto, ¿no? Pues ocurría pues cuando participabas en la asociación de vecinos de tu barrio, cuando participabas, ¿no?, en distintos espacios. Cada vez es más complejo participar en todos esos espacios. Por lo tanto, ese déficit que nuestra sociedad está teniendo se tiene que cubrir también de alguna manera. Y la academia tiene que ser consciente que ese es un reto que tienen respecto a aquellas personas que se quieren preparar, ¿no? Esa conexión con la praxis y esa inquietud por la investigación desde el principio. Para mí es clave. Y luego hay otro elemento para mí clave dentro de la esperanza, perdona Bea, hay que empezar a exigir a quien tiene que ser punta de lanza. O sea, a la administración pública es titular de obligación de que se cumplan los derechos. Por lo tanto, la administración pública no puede titubear en el reconocimiento de una profesión. Y esto, tú vienes de Cataluña, en Cataluña hay otra película, ha sido otra narrativa, otra batalla que habéis luchado, pero aquí en Asturias estamos en pañales, ¿vale? Entonces, cuesta mucho que la administración realmente reconozca la necesidad de que existan figuras, ¿no?, profesionales de la educación social dentro de distintas disciplinas. Y yo creo que ahí sí que tiene que haber un frente común claro, porque tiene que ser la administración la que realmente sea garante de que eso ocurra. Y para eso también es importante, y yo aquí conecto ya con la otra de las preguntas que había, que es el reto, ¿no?, formativo, ¿no?, respecto a la educación social. Hay que levantar un poco la mirada, y me explico, y conecto con el principio. Tú a un ingeniero no le enseñas a hacer un puente, porque no hay ningún puente igual uno a otro. La educación social no puede enseñar a hacer un taller, un proyecto concreto, una actividad concreta. La educación social tiene que enseñar a conocer un punto de partida y un destino deseado, y ahí hay que construir. ¿Por qué? Porque el desempeño de esa disciplina se puede desarrollar en un marco público dentro de lo que es un derecho reconocido, etcétera, etcétera, se puede desarrollar dentro de una ONG que es innovadora y que no tiene proyectos con nombres y apellidos, sino que necesita equipos multidisciplinares con miradas muy distintas, etcétera, etcétera, o en una empresa X, en CAPSA, ¿no?, por ejemplo, que es una empresa de aquí que es una cooperativa. Y a lo mejor está súper guay que una figura de educación social pues conozca la realidad de los ganaderos y piense cómo hacer proyectos que favorezcan la cohesión social dentro de los territorios donde la cooperativa se desarrolla, ¿no? Pero para eso se necesita levantar un poco la mirada también para entender cuál es el objeto realmente de la disciplina. Bueno, recojo esta parte de esperanzas, centrados en los espacios en los que no existe, por lo menos en Asturias, la figura regulada de la educación social, la escuela en concreto, donde lo social es tan importante, porque además es el espacio de aprendizaje para el sentido comunitario, para el desarrollo en la comunidad, también cuando se aborda, ¿no?, esto del sentido de la vida, pero tranquilidad, hay esperanza, porque resulta que en la empresa se habla de transformación social, y eso, si no perdemos la oportunidad de conectarlo con el enfoque de derechos, es una gran noticia y una gran alegría para todos. En cuanto a la relación entre la universidad y la intervención social, bueno, pues todos los que estamos aquí compartimos la complejidad de compatibilizarla y debe buscarse fórmulas. Una de ellas, la investigación con sentido. Entonces, si pensamos que en la escuela debemos abordar el sentido de la vida y que en la universidad debemos investigar con sentido,
me voy a Josep Ramoneda, ¿no?, que dice: la vida no tiene sentido, pero el sentido sí que es necesario para la vida. Busquémosle, por favor, sentido a la vida. Esperanza sí, pero con exigencia hacia los que tienen responsabilidad, hacia la administración pública. Mil millones de gracias, Héctor, Óscar, por compartir este espacio. Me he quedado con ganas de mucho más, pero mil millones de gracias por compartir este espacio y esta reflexión. Soy consciente de que se nos ha pasado la hora del descanso, pero voy a pedir a mis compañeros que van después que os dejen tiempo de sobra, porque he agradecido mucho también que estuvieseis aquí con nosotros y que pudieseis compartir este momento. Mil gracias. Tenemos una pregunta. Esto es una locura, venga, tira. No, sobre lo que comentaban ellos y rescatando un poco un par de cuestiones. En el ámbito académico, algo sobre lo que reflexiono mucho, es que hay ciertos conocimientos que considero muy básicos que me molesta un poco haberlos adquirido al llegar a educación social, que considero que se deberían haber adquirido mucho antes. Hablando, por ejemplo, de la problemática del asistencialismo y de cómo hay que buscar la autonomía personal, o, por ejemplo, poniendo ejemplos un poco más simples, como en un barrio disruptivo es más normal que haya conductas disruptivas, y llevándolo a las familias también, familias con problemas de recursos, como es normal que los hijos puedan tener conductas más disruptivas. Y es algo que en el ámbito académico, formal o informal, yo creo que debería incidir mucho, porque es como una capa invisible que llevan esas personas encima, y que si las vieran, si supieran por qué tienen determinadas conductas, podría quitarles un poco de culpabilidad. No en el sentido de hacer que se justifiquen con sus actos, porque yo creo que si llegas a la justificación ahí has perdido poder, sino para poder coger fuerzas y decir, es un ejemplo, si mi familia es disruptiva, tiene falta de recursos, es normal que pueda tener días que académicamente o de cualquier ámbito esté más bajo que otra persona que no tenga esas problemáticas. Yo creo que son reflexiones y cosas que nos aporta la educación social, pero que no debería pertenecer solo a los educadores. Incluso hablando con otros profesionales en el ámbito, en mi experiencia personal, con profesores, con profesionales de pedagogía, etc., tampoco lo tienen tan asumido. Entonces, son conocimientos que solo tenemos los educadores, que tenemos que empezar a decir a los demás. Y otra cuestión que mencionaste muy bien, que me gusta mucho, es sobre cómo el educador tiene que tratar con las problemáticas, con las personas con las que va a trabajar. Lo que hablabas de la interpersonalidad. Se nos insiste o se nos dice que no debemos acercarnos a las personas porque eso nos puede traer problemas, y todos los conocimientos que damos en educación social son para que el educador trabaje con la persona. Pero ¿por qué no hay más conocimiento sobre cómo el educador va a recibir esa información de la persona, cómo le va a afectar? O sea, cómo el educador puede llegar a ser un buen educador, un educador fuerte. Y eso me gustaría que incidieras más, porque lo dijiste y lo dejaste así un poquito en el aire, y yo lo considero muy importante. Y sí que me chirría mucho cuando me dicen que tengo que poner un margen con las personas. Es lógico que si trabajo con las personas, pues voy a sentir dolor, pues voy a sentir ciertos sentimientos, y lo lógico será saber cómo afrontar esos sentimientos. Considero una medida asistencialista el decir, no, pues pongo una barrera contigo profesional, que hay que tener una cierta barrera, pero no trabajo contigo de forma profesional, y esos sentimientos los oculto. Si afectar nos va a afectar igual, y igual ese es el problema de por qué hay tantos casos de abandono en el trabajo social, en la educación social. Bueno, muchas veces no incido cuando hay espacios donde hay profesorado de educación social, porque sé que me meto en un lío, porque probablemente en las clases se incida mucho. Que yo entiendo que el mensaje muchas veces, haga un poco de caricatura de esta cuestión, y es en relación a que seguramente lo que os dice el profesorado es que tengáis cuidado, pero es verdad que creo que donde se producen los mejores momentos en nuestra profesión es cuando vibras con la otra persona. Y cuando vibras con la otra persona es porque estáis en el mismo... estáis reconociéndoos el uno al otro, ¿no? Y para eso hay que bajar. Y para eso hay que tener mirada horizontal.
Y creo que debemos formarnos para conseguir esa vibración, que es la que para muchas personas va a ser el momento en el que pueda hacer cambios. Yo, y esto, bueno, se sale un poco de guión, ¿no? Pero llevo mucho tiempo, bueno, mucho no, afortunadamente, pero llevo unos años explicando una anécdota personal que para mí ha sido uno de los momentazos personales y a nivel de profesión, ¿no? Y fue cuando en un momento de mi vida, pues yo estaba en uno de los hospitales que más había hecho referencia en mis clases sobre discapacidad, ¿no? Y en un momento de mi vida estaba yo en ese hospital haciendo rehabilitación. Y uno de los grandes momentos para mí, personales, fue encontrarme una estudiante haciendo prácticas. Se me pone la piel de gallina. Una estudiante de nuestra facultad haciendo prácticas y yo estaba allí de usuario. Era como, tío, aquello que les explicaba, de que aquello que te sucede, que le sucede al otro, es aquello que te sucede a tú, pues a ti, literalmente, literalmente. Pero te diré más, aquella estudiante era una estudiante con discapacidad que yo había tenido en clase. Es decir, que me encontraba delante de una estudiante, que yo era el usuario en un centro de rehabilitación donde va la gente con lesiones medulares, y además la estudiante era una estudiante con discapacidad. Para mí eso es una de las metáforas de que aquello que les sucede a las personas a las cuales atendemos, literalmente también nos sucede, en mayor o en menor medida. Y si no somos capaces de hacer ese reconocimiento, nos va a ser muy difícil establecer un diálogo, porque lo hablaba Héctor, la cuestión de la comunicación. Es que la cuestión de la comunicación, y esto podéis leer programación neurolingüística, está comprobadísimo, si tú no reconoces al otro en ese diálogo, no hay comunicación. Es que no va a haber chispa, no va a haber vibración. A mí esto, si me permitís, es algo que me toca muy de cerca y a mí me gusta explicarlo siempre muy gráficamente, ¿vale? Porque creo que esto hay que explicarlo gráficamente. Creo que esto tiene que explicarse gráficamente. ¿Te molesto? Pues bastante. Es decir, en la vida necesitamos tener límites. Necesitamos tener límites, como un aprendizaje vital. Y esos límites los llevamos con nosotros, a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, a nuestra, ¿no? Encontrarte con el otro sin contacto es imposible. Es cierto que hay una complejidad, también, porque es que es lo que dice Óscar, es un melón fastidiado de gestionar. Primero porque muchas veces cuando alguien habla con nosotros, ¿no? Si alguien está transmitiéndonos una información, es porque de alguna manera nosotros le vamos a dar algo. Bien sea porque le vamos a escuchar, y eso ya va a ser un ejercicio innovador de la hostia, porque en nuestros sistemas actuales la escucha es algo que no está muy bien practicado, ¿vale? Y la escucha requiere también de una actitud y de una composición, ¿no? Que haga que realmente la persona que te está compartiendo sus historias, lo que te quiera compartir, pues que tú lo estás escuchando, pero probablemente esa persona requiera de algo más, ¿no? Y desde una disciplina como la educación social es muy difícil dar soluciones. Es muy, muy difícil. Porque esto no es como en medicina, que hay un vademecum, ¿no? Y entonces coges y tiras de ahí, y la mayoría de las veces te recetan como te recetan, o te prescriben como te prescriben, o lo que sea, ¿no? En muchas ocasiones tu caja de herramientas es una pasarela hacia otras cosas. Por lo tanto, el ejercicio que tiene un educador, una educadora social es de muchísima más exigencia, porque el conocimiento de la respuesta no está en su cuerpo solo, está en el contexto, está en los activos que hay en el territorio, está en muchas más cosas. Y además, el que yo ayude a una persona a nivel individual no está transformando, no transforma nada, palia. ¿Dónde está el verdadero ejercicio de la transformación? Que si yo voy identificando distintas
consecuencias de causas que están provocando esas consecuencias, cómo yo, no yo desde el síndrome del Dios, que muchas veces existe, sino cómo yo, en conexión en un proyecto, en una organización, en la incidencia en unas políticas, cómo yo puedo hacer para que lo que yo me encuentro todos los días aquí, no me lo encuentre todos los días. Entonces, eso que queremos llamar lo que hay que saber tener los límites, llamémoslo que hay que saber tener los límites, que hay que saber relativizar las cosas, que hay que saber relativizar las cosas, que nunca podemos perder las mariposas en el estómago, nunca podemos perder las mariposas en el estómago. Porque si perdemos las mariposas en el estómago, no vamos a escuchar bien, no vamos a saber conectar cosas, no vamos a saber ver causas, no vamos a saber ver lo que realmente es importante que veamos. Entonces, lo que pasa es que es difícil explicar esto porque luego el ejercicio de profesión se puede dar en 1000 sitios. Pepa Horno, por ejemplo, siempre dice, ¿no? Si tú no vas a tener la capacidad de acompañar a una persona, no empieces. No empieces. Y eso lo dice Pepa Horno, que es una persona súper sensible, que conecta con muchas cosas y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, en el momento que se genera, tú piensas, ¿cuál es el mayor regalo que te da una persona en el ejercicio de una profesión como esta? Es el vínculo. Y el vínculo hay que respetarlo y cuidarlo. Entonces yo como profesional no puedo querer profundizar en ese vínculo por morbo, por ejemplo, o por cotilleo, o por curiosidad, tengo que hacerlo desde el respeto y tengo que hacerlo también entendiendo dónde voy a poder aportar soluciones, y desde la honestidad y desde la sinceridad. Oye, esto, sabes que es imposible, pero vamos a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces es difícil, ¿eh? Es muy complicado, y es muy difícil en 3 años, en 4 años de formación, salir con esa caja de herramientas potente. Es muy difícil. Tenemos que cerrar aquí, pero podemos seguir en el café. A -4 a clase, ¿eh? Yo os consigo unos minutos de más, pero a -4 a clase, que no me falte nadie. Gracias.